Queridos amigos, queridas amigas, seguro que ya sabéis que en VisualPolitik ha habido un cisma de proporciones nacho-vidalianas. Eso no es ninguna novedad, pero ¿sabéis por qué se pelearon Fonseca y VisualPolitik exactamente? Ya lo expliqué en los otros vídeos, pero muchos comentarios me habéis dicho que si es por esto, que si es por lo otro, que si la abuela fuma. Así que, en esta tercera parte os voy a desvelar al fin pues, los secretos que en el fondo queréis saber. A ver, se separaron porque se pelearon. Si no se hubieran peleado, no se hubieran separado. La despedida que le dio Enrique Bueno a Fonseca en el primer vídeo después de la ruptura en el canal de VisualPolitik dejó sin palabras hasta los blogueros de Forocoches. Hasta la ley seca fue más húmeda que la despedida de VisualPolitik. ¿Echaron a Fonseca o se fue él voluntariamente? Solo os digo que tuvieron una bronca tan grande que ni vendiendo zumo de dinosaurio hubieran conseguido remediarlo. En este vídeo te desvelaré los puntos claves, las diferencias conceptuales, las desavenencias, los entresijos. Entre estas dos partes irreconciliables, como ya sabéis, de VisualPolitik ha nacido un mega conglomerado llegando a ser multicanal, Visual Economic, Informe K, Mega Projects, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo quedó todo eso? ¿Cómo fue la repartición de la herencia de Juego de Tronos? Se ha convertido en el canal de geopolítica más importante de habla hispana. ¿Eres Team Fonseca o Team VisualPolitik? Puede ser de los dos. Pero antes, veamos un poco de historia. Capítulo 1. Orígenes. El canal de VisualPolitik se abrió el 2 de febrero de 2016. Ya se habían conocido antes los dos Enriques, el Bueno y el Fonseca. Aunque si vais a vídeos más antiguos veréis, A no ser que se haya borrado algún otro original. tiene fecha el 6 de mayo de 2016, donde lo presenta el santanderino Enrique Couto Bueno. El tercer vídeo, el 29 de agosto de 2016, lo presenta el también santanderino Alberto Rodríguez, y así ya tenemos los tres fundadores iniciales presentando consecutivamente un vídeo tras del otro. Se puede entender que quedaron los tres para que cada uno fuera preparando un vídeo de una temática diferente. Ya posteriormente se añadiría Óscar García abriendo el canal de Visual Economic, pero eso ya fue más adelante. Desde entonces fueron creciendo como la espuma, meteóricamente, sin que les parara nadie. Todo parecía ir bien. Estoy resumiendo como unos 8 años más o menos de trabajo y de miles de vídeos que han llegado a todo LATAM, sobre todo a todo el mundo de habla hispana. Capítulo 2. Divorcio o crónica de una muerte anunciada. Como muchas empresas, ya que esto se acabó convirtiendo en una mega empresa, es muy difícil que los socios fundadores continúen juntos. Solo hay que ver miles de ejemplos. Vamos a poner el ejemplo Mick Jagger, Keith Richards, etcétera, etcétera. Unos son capaces de aguantar por seguir en el carro, como los Rolling Stones, aunque no se soportan, ya que en solitario no funcionaba ninguno de los dos, ni Keith Richards ni Mick Jagger. Pero en el caso de Fonseca sí que funciona, y mucho más que eso. Las estadísticas demuestran que Fonseca está subiendo como la espuma, mucho más que VisualPolitik, que no es que se haya estancado, pero si veis su crecimiento no es tan vertical como el de Fonseca, que es meteórico, que prácticamente va a llegar al 1.000.000 de suscriptores en cuestión de meses, si sigue a este ritmo. Sin embargo, VisualPolitik, que ya está consolidado con más de 3 millones, no sube tanto como Fonseca. Muchos de los comentarios que he recibido son que Fonseca tiene un humor negro que engancha más, un sarcasmo que engancha más, hay opiniones de todo tipo, también que cansa alguna vez, pero también los comentarios son que ya se hace pesado la manera de comunicar de VisualPolitik, ya que alargan un tema durante 20 minutos, algo que se puede contar en 5. A mí igualmente me gustan los dos canales. Pero bien, ¿por qué se pelearon ellos dos? Lógicamente por diferencias creativas, para decir un eufemismo. Luego otra cosa es la ideología y otra cosa son las emociones. Emocionalmente, cómo nos encontramos con alguien después de tantos años que se ha convertido como un hermano que acabas discutiendo por cualquier cosa, ya que en el fondo los dos son liberales, es decir, en las raíces de los dos son muy parecidos, pero cuando ya empieza a haber pequeñas diferencias ya se vuelven como el abismo de Hell, que una pequeña grieta se convierte en una mega grieta que acaba hundiendo al Titanic. Creo que no ha sido tanto lo fundamental, sino más en pequeñas diferencias emocionales, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre cuál es el verdadero motivo de la ruptura.